Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Ahí vamos a iniciar con esta enseñanza. Repito el texto bíblico, San Mateo capítulo 4, versículos 18 al versículo 20. Sígueme ahí con su vista, voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así San Mateo 4, 18. Un día, caminando Jesús a orillas del lago de Galilea, vio a dos pescadores que tiraban la red al agua. Eran Simón, mejor conocido como Pedro, y Andrés su hermano. Versículo 19, síganme y los convertiré en pescadores de hombres, les dijo Jesús. Versículo 20, inmediatamente dejaron la red y les siguieron. El tema de esta enseñanza lo he titulado Nacidos de nuevo. Repito, el tema o nombre de esta enseñanza lo he titulado Nacidos de nuevo. De favor anote, cuando Dios a través de Cristo, repito esa frase, cuando Dios a través de Cristo llama a un nacido de nuevo a servirle, repito eso, llama a un nacido de nuevo a servirle en el don que le da, anote ahí por favor Efesios capítulo 2 verso 8, no lo vamos a leer, solo para que tenga una referencia ahí. En el don que le da, Efesios capítulo 2 verso 8, y le es hecho visible por el Espíritu Santo, y le es hecho visible por el Espíritu Santo. Ahí por favor anote 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 y 11. Repito el texto, primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos 7 y 11. El nacido de nuevo le sigue. El nacido de nuevo le sigue. Voy a leer nuevamente el versículo 20 de San Mateo 4, por lo que dije anteriormente. Dice San Mateo capítulo 4, versículo 20 en la versión Nueva Biblia Viva. Inmediatamente dejaron la red y le siguieron. La palabra siguieron del vocablo griego akolouteo. Repito, la palabra le siguieron del vocablo griego akolouteo, una H intermedia entre la T y la E, akolouteo. Su primer definición es ser discípulo. Ser discípulo, después compañero. Repito, ser discípulo, enseguida compañero. Del prefijo a, expresando unión. Repito eso que dije últimamente, del prefijo a, expresando unión, semejanza, y keleutos con K y una H intermedia entre la T y la O. Y keleutos, K y H intermedia entre la T y la O. Significa camino. Keleutos, camino. De ahí, uno que va por el mismo camino. Repito, después de keleutos, camino, de ahí, uno que va por el mismo camino. Conducta o tipo de vida. Repito eso último, uno que va por el mismo camino, conducta o tipo de vida. Por esta verdad, un nacido de nuevo. Por esta verdad, un nacido de nuevo. En el momento que Dios le llama,
en el momento que Dios le llama de manera inmediata. Que Dios le llama de manera inmediata o sin tardanza. Inmediata o sin tardanza, en lo que le pide hacer, lo hace. Sin tardanza, en lo que le pide hacer, lo hace. Por favor, anote Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículos 6 al versículo 8, porque ahí está el llamado de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al versículo 8. Si gusta acompañarme en sus Biblias, de lo contrario, su servidor va a dar lectura. Dice Gálatas 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, aquí está diciendo el apóstol Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, es decir, los apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, de los judíos. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, el llamado de Pedro, de parte del Señor, fue que le predicara su evangelio a los judíos. Aclaro, de manera principal, porque Pedro también le predicaba a los gentiles. Repito, el llamado que el Señor le hizo a Pedro, el llamado que el Señor le hizo a Pedro para que predicara su evangelio, principalmente fue a los judíos. Repito, principalmente fue a los judíos, pero también le predicó a los gentiles. Repito eso último, pero también le predicó a los judíos. Anote por favor para leerlo y vamos a ser testigos como todo el que es nacido de nuevo, en cuanto el Señor le llama, de inmediato se pone a trabajar en lo que Dios le pide. Anote por favor Hechos capítulo 2, versículos 22 al versículo 41. Repito la cita, Hechos capítulo 2, versículos 22 al versículo 41. Voy a leer todos estos textos en la versión nueva, traducción viviente. Hechos 2, 22 al verso 41 en la versión nueva, traducción viviente. Dice así en el versículo 22. Pueblo de Israel, aquí está Pedro ya en su primer discurso. Escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Versículo 23. Pero Dios, sigue diciendo aquí Pedro, sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Verso 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Versículo 25, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Versículo 26, con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Verso 27, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Verso 28, me has mostrado el camino de la vida y me llevarás con la alegría de tu presencia. Versículo 29, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Versículo 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Versículo 31, David estaba mirando el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías.
Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Versículo 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Verso siguiente, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Verso 34, pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Verso 35, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Verso 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Verso 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Versículo 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Verso 41, hasta ahí vamos a leer. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Qué estamos observando aquí? Que un varón, una mujer que nace de nuevo, que es regenerado, cuando Dios lo llama, porque esto no se da de la noche a la mañana, cuando Dios lo llama a servir, de inmediato se pone a trabajar. ¿En qué? En el don que Dios le da. Es ahí que cada nacido de nuevo, por lo que dije anteriormente, cada hijo, cada hija de Dios, lo primero que tiene que hacer es ubicar su llamado, porque solamente donde Dios nos llama es donde Dios nos usa. ¿A qué lo llamó Jesús a Pedro? Pues ni más ni menos que a ser un apóstol. Y un apóstol, ¿qué es de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia, es un embajador de Cristo. Y dentro de sus actividades propias, ¿qué hacía un apóstol? Número 1, daba a conocer el Evangelio. Número 2, Dios lo respaldaba a través de milagros, señales, prodigios. Número 3, plantaban congregaciones o empezaban por decirlo así, a juntarse las personas. Y el siguiente número que sigue, ¿qué hacía un apóstol? Él tenía la autoridad de parte de Dios para poner ahí pastores, para levantar ahí obispos o líderes o supervisores de la obra. Es decir, cada uno de ellos como apóstoles, Dios les daba funciones propias o actividades propias, y eso se veía en ellos, porque todo lo que hacían, de acuerdo a su llamado, sucedía. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles con este comentario? Que el apóstol Pedro, después de su regeneración y llamado, se dedicó a las actividades que implicaba el don que Dios en Cristo le había provisto. Se lo vuelvo a decir, el apóstol Pedro, después de su regeneración y llamado, que hay un tiempo entre el nacimiento nuevo y ser llamado a servir. El apóstol Pedro, repito, después de su regeneración y llamado, se dedicó o consagró a las actividades que implicaba el don que Dios en Cristo le había provisto. Repito lo último, a las actividades que implicaba el don que Dios en Cristo le había provisto. Y aquí podemos observar esas gracias, todos esos favores de Dios, todas esas cualificaciones de Dios que implica tener los dones para un llamado, para un servicio a Dios, que estaba en Pedro. Por ejemplo, en los primeros versículos
o para ser más exacto, ahí en Hechos 2, del versículo 22 hasta el versículo 24, ¿de qué está hablando ahí el apóstol Pedro? Está hablando ni más ni menos que a través de Jesús, Dios sanaba, Dios liberaba a la gente de los demonios, Dios hacía muchas cosas a través de él. ¿Qué es lo que hace un nacido de nuevo? Pues dar testimonio de Jesús. Y por ponerle una cita ahí de lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, anote por favor San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versos 14 al 17. Repito, en los versículos 22 al versículo 24, Pedro está dando testimonio o está hablando de Jesús, de lo que él hacía, como Jesús, porque Dios a eso lo llamó, daba sanidad física, daba sanidad espiritual, liberaba del dominio de los demonios a los que iban con él. Eso está en San Mateo 8, versos 14 al 17. Hay más versículos, yo nada más anoté ese, si lo gusta tener como una referencia. Pero ¿qué más hacía el apóstol? De acuerdo a los siguientes versículos, del mismo versículo 24 hasta el versículo 32, desde el versículo 24 hasta el 32, el apóstol Pedro hablaba o testificaba de la muerte de Jesús. Pues él fue a la tumba, si lo quiere notar, San Juan capítulo 20, versículos 2 y 3. Pedro daba testimonio o hablaba del testimonio de que Jesús murió, de que Jesús estuvo en una cruz. Como una referencia le doy San Juan capítulo 20, versos 2 y 3. Y también el apóstol daba testimonio o decía de la resurrección de Jesús, de la resurrección de Jesús. Si gusta anotarlo, eso dice San Mateo capítulo 28, versos 16 y 17. San Mateo capítulo 28, versos 16 y 17. Y también el apóstol Pedro testificaba o decía de Jesús que fue llevado al cielo. Todo lo que le estoy ahorita narrando de manera así muy rápida, muy pronta, está, repito, entre los versículos 24, ese momento le dije hasta el 32, pero ya lo último que le dije está en el versículo 33 de Hechos 2. ¿Qué le dije lo último? Que Pedro vio cuando Jesús fue llevado al cielo. Pedro vio cuando Jesús fue llevado al cielo. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Repito, Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Si voy muy rápido, por favor dígame y regreso hasta donde usted ya no tomó notas. ¿Todo vamos bien? ¿Sí? Ahora, el apóstol Pedro también, por su experiencia de su conversión, le decía a los que lo estaban escuchando aquí en este mensaje que estaba dando en Hechos 2 al pueblo judío. Le recuerdo que el llamado de Pedro de parte del Señor Jesús fue que le predicara a los judíos. Por su experiencia de Pedro, él les hablaba del arrepentimiento, él les hablaba de la fe en la obra completa de Jesús para ser perdonados. Y Pedro en su mensaje lo dice ahí en Hechos 2, versículos 38 al 40. Hechos 2, versículos 38 al 40. Ahí el apóstol Pedro está diciéndole a los judíos que era indispensable el arrepentimiento y la fe en la obra completa de Jesús para ser perdonados. Hechos 2, versos 38 al 40. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de enseñarle a través de servidores nacidos de nuevo? Porque ese es mi trabajo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de comunicar? Que solamente un nacido de nuevo, que únicamente una persona regenerada, que solamente alguien que verdaderamente es hijo o hija de Dios puede desempeñar, puede desarrollar
de manera pronta, sin tardanza, el don que Dios le dio. Fuera de ahí nadie más lo puede hacer. Es imposible, porque esta obra no la hace usted, no la hago yo. ¿Quién la hace? Jesús. Les recuerdo lo que ya leímos en Mateo 4, 19, Mateo 4, 19, en la Nueva Biblia Viva, ya lo leímos, pero lo voy a leer por lo que dije ahorita. Le dice a Pedro, le dice a Andrés, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. ¿Quién es el que hace al ministro? ¿Quién es el que hace a la sierva, al siervo? ¿Quién? Jesús. Por eso se ocupa ser nacido de nuevo, para que nosotros desarrollemos el don a la perfección. He ahí que cada uno, varón, mujer, cristiano, cristiana, tiene que ser honesto, honesta. Este es mi llamado. De otra manera no funciono si soy nacido de nuevo. Bien, si gusta anotar, por favor, por todo lo que ya instruí, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versos 22 al 41, por todo lo que ya instruí, de acuerdo a Hechos 2, versículos 22 al 41, más otros textos que le mencioné, no sé si usted tomó nota, si no, ya que le llegue la grabación, pues por ahí lo puede hacer. Por favor, anote, un servidor o servidora de Dios, repito nuevamente lo que dije, un servidor o servidora de Dios, nacido de nuevo, siempre está ocupado en las cosas o asuntos de Dios. Repito eso que dije, siempre está ocupado en las cosas o asuntos de Dios, sea instruyendo, estudiando las Escrituras, orando, meditando. Repito, estudiando las Escrituras, orando, meditando, haciendo bosquejos, tomando notas o resúmenes. Repito lo que dije anteriormente, haciendo bosquejos, tomando notas o resúmenes, asistiendo a clases de Biblia, asistiendo a eventos especiales de servidores, asistiendo a clases de Biblia, asistiendo a eventos especiales de servidores, pidiendo a Dios consejo, dirección. Vuelvo a lo mismo, si voy muy rápido, por favor dígame, porque a veces me voy deprisa. Lo vuelvo a decir, desde asistiendo a clases de Biblia, asistiendo a eventos especiales de servidores, pidiendo a Dios consejo o dirección, en lo que Él quiere que haga, en lo que Él, me refiero a Dios, quiere que haga, pidiendo consejo a servidores o servidoras maduros en Cristo, pidiendo consejo a servidores o servidoras maduros en Cristo, caminando en su voluntad, pidiendo consejo a otros servidores o servidoras maduros en Cristo, caminando en su voluntad, y en muchas actividades más. El servidor de Cristo, nacido de nuevo, nunca está quieto. El servidor de Cristo, nacido de nuevo, nunca está quieto, sino todo lo contrario. Nunca está quieto, sino todo lo contrario. Es decir, activo. Nunca está quieto, sino todo lo contrario. Es decir, activo.
Aquí hago un comentario para que descanse su mano. Todo lo que le vengo narrando, todo lo que su servidor le viene diciendo, no solamente está en la Biblia, su servidor lo vive. Y veo a otros servidores, servidoras, que son personas regeneradas, son seres humanos regenerados y que están trabajando en el llamado que Dios les dio. Y exactamente como se lo vengo describiendo, así son ellos. Así son todos los que son servidores, servidoras de Dios, nacidos de nuevo en sus ministerios, así los veo. Pueden ser directores de alabanza, pueden ser músicos, pueden ser panderistas, maestros de escuela infantil, ujieres, responsables de los diferentes departamentos de la iglesia del Señor, y a todos así están. Su servidor, gracias a Dios, por su gracia, tengo más de 30 años caminando con Él. Y en muchos lugares donde he estado a lo largo y ancho del país, a donde quiera que Dios me ha llevado a servir, tengo muchísimas cosas que decir de diversos ministerios. En alguna ocasión, porque así sucedió, tuve que ir a ver a un hermano muy bueno en la guitarra eléctrica, un hermano cristiano. Entonces entré a la congregación de ellos, muy numerosa. Tenían 2 secretarias de tan grande que es esa congregación. Y le dije a una de ellas: mira, vengo con el hermano fulano. Ah, sí, me dice, ve a su oficina. Y estaba por decirlo así, como en un primer piso su oficina. Y llegué, ¿qué cree que estaba haciendo ese hermano que tocaba la guitarra eléctrica? ¿Qué cree que estaba haciendo? Precisamente eso. Estaba con su guitarra eléctrica haciendo unas escalas. Y estaba aquí con una grabadora chiquita, y él aquí tratando de oír la melodía en la grabadora, y él aquí haciendo las escalas. Y entonces yo me detuve, no lo quise interrumpir, porque él estaba concentrado en la guitarra eléctrica. Y ya cuando sintió mi presencia, no sé, levantó la vista y me dijo: ay, Arturo, perdóname, no te había visto. No, le dije, yo no te quería interrumpir, yo vine por un asunto precisamente que quiero que me oriente sobre esta parte de la guitarra. Ah, sí, me dice, ya dejó la guitarra. Pero exactamente así, yo he estado por alguna razón, cuestión del ministerio, en oficinas de pastores. Llego a sus secretarias: oiga, vengo con el pastor fulano, me dicen, ¿tienes cita? Sí. Ah, pues pase, tóquele su puerta y ya. Y he estado con diversos pastores, y cada vez que llego con ellos, o las veces que yo he tenido la oportunidad de estar con ellos, en cuanto entro, toco la puerta, generalmente me dicen: está abierta, solo empújala. Y ya cuando me paso a sus oficinas, ¿cómo creen que están ellos? En sus escritorios, con su Biblia abierta, sus comentarios, otros libros, sus cuadernos, tomando notas. Lo que le estoy diciendo, lo he visto en mucha gente. Lo que le estoy diciendo es lo que hacemos de acuerdo al llamado. Y bueno, para no absorber más tiempo en esta parte de la enseñanza, porque hay más que hablar acerca de servidores nacidos de nuevo, algo que distingue, algo que es como una marca, una señal, algo que distingue, que es como una marca, una señal del servidor, la servidora de Dios, es que siempre está activa, es que siempre está ocupada. ¿Y en qué? En las cosas de Dios, siempre. O sea, no está quieto, no está quieta, siempre está activo. Ahí está orando: Señor, tu iglesia, tú sabes lo que ocupan, ¿qué le predico, Señor? O llamadas. Hay un pastor que está iniciando una congregación en Guadalajara y seguido me habla, me manda WhatsApp: oye, hermano, por favor, oriéntame aquí, ¿qué quiere decir esto, lo otro? Voy a predicar de esta parábola, exactamente qué enseña. Y entonces yo le digo: hermano, dame unos minutos, es que estoy estudiando para predicar en la congregación, o tengo ahorita una consejería, etcétera, etcétera. Pero tanto servidores nuevos, servidores de muchos años, todo el tiempo estamos ocupados. Por decirle algo de su servidor, anoche eran más o menos 11:30 de la noche, yo estaba dando una consejería y en eso suena mi teléfono, pero yo estaba en una consejería, timbraba, lo único que hice fue bajarle el volumen y terminé más de las 12 de la noche.
como 12, 10 de la noche, le mandé un texto al hermano y ¿sabes qué? Perdóname, no te contesté porque estaba en una consejería y se me olvidó apagar el teléfono. Cuando servidor de una consejería, por respeto a mi hermano, a Dios antes que nada, yo apago el teléfono, pero se me olvidó. Y ya después le mandé un texto y ya no supe ni a qué horas me contestó, porque hoy en la mañana que prendí el teléfono, ahí estaba el mensaje, era para preguntarle esto, y ya le respondí en la mañana. Porque repito, alguien que es nacido de nuevo, todo el tiempo va a estar ocupado. Por favor, anote, ¿esto qué? Que el servidor de Dios, nacido de nuevo, es activo, pero si quieres solamente anótelo así, esto es obra del Espíritu Santo. Es decir, no es de usted, no es de mí. Esto es obra del Espíritu Santo, por estar unidos a Cristo. Es decir, el que un servidor o una servidora nació de nuevo en su llamado sea activo, no es del servidor, no es iniciativa del servidor. Coopera sí, colabora sí, tiene disposición sí, pero esto no es obra de él, es obra del Espíritu Santo. Por favor, anote y vayamos allá todos. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Repito la cita, San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta, leemos en voz alta juntos. Dice San Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, lo podemos leer en voz alta, por favor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el verso 39? Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Le explico lo último del verso 39. En tanto Jesús estuvo en la tierra, no había Espíritu Santo, porque todo el Espíritu Santo estaba en él. O sea, no se había distribuido, no se había dado, por decirlo así, a los creyentes. Pero bueno, le explico lo que dice el verso 38, la parte B, por lo que le dije anteriormente. ¿Quién es el que hace activo? ¿Quién es el que hace activa una siervo de Dios? El Espíritu Santo. Se lo explico. Ahí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿Qué quiere decir de su interior? De lo más íntimo del ser humano. Lo vuelvo a decir. ¿Qué quiere decir interior? Lo más íntimo. Lo más íntimo del ser humano. Lo más íntimo del ser humano. Enseguida dice, correrán. Esa palabra correrán quiere decir fluirán. Fluirán. También quiere decir manar. Fluirán, manar. También quiere decir brotar. Esas expresiones es lo que quiere decir correrán. Repito, fluirán o fluir, manar, brotar. Y después dice ríos. Aquí ríos es semejante a una inundación. Ríos, aquí quiere decir semejante a una inundación o con abundancia. Repito, todo lo que estoy hablando de lo que quiere decir ríos aquí en Juan 7:38. Semejante a una inundación o con abundancia. Y enseguida dice de agua viva. De agua viva, aquí quiere decir el Espíritu Santo. Agua viva. O si gusta separar la palabra agua para comprenderlo mejor. Aquí la palabra agua habla del Espíritu Santo. En toda su fuerza y vigor. En toda su fuerza y vigor. Eso quiere decir viva. Espero no haberlo confundido. Y si no, agua viva es lo que quiere decir. El Espíritu Santo en toda su fuerza y vigor. En y a través del cristiano o cristiana.
en y a través del cristiano o cristiana. Entonces, como que ya esto va cuadrando, ya vamos comprendiendo más. ¿Por qué actúa así un servidor o servidora nacido de nuevo? Porque como se lo leí anteriormente en Mateo 4:19, Jesús le dijo a Pedro y Andrés: los convertiré en pescadores de hombres. Y enseguida le estoy enseñando cómo el servidor, la servidora es activa no por él, no por ella, no, es por el Espíritu Santo que lo hace activo, que lo hace así. Por ejemplo, su servidor está estudiando para predicarles, enseñarles, o simplemente estoy estudiando, preparándome para lo que viene. O a veces Dios me pone a estudiar en cosas que a veces ni lo predico, pero me sirve, me ayuda, y a veces en consejerías me ayuda. Y todo esto que estoy diciendo es por lo siguiente: nunca a veces hay algo dentro de mí que queda conforme hasta donde llevo el estudio. No sé si me estoy explicando. Y me dice: no, tienes que buscar más, tienes que investigar más, tienes que definir más esa palabra. No se entiende, pero es algo que está dentro de mí. No que me esté hablando, pero es algo que me hace. Da más, tienes que dar más. Hay momentos en que yo me digo a mí mismo: ya me cansé. Yo me digo a mí mismo: ya me cansé. La vista la tengo borrosa, me duele la espalda. Pero hay algo que me dice: no, sigue. Si usted me pregunta por qué, porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Si lo quiere anotar, el Espíritu Santo siempre está en movimiento, como las aguas corrientes de un río. El Espíritu Santo siempre está en movimiento, como las aguas corrientes de un río. Y esto solamente se da en un hijo o hija de Dios. Esto únicamente se da en un hijo o una hija de Dios, en nadie más. He ahí, por eso su servidor de entrada le dio muchos textos que le dijo. Usted ya lo anotó, si gusta solamente escúchalo, es para enriquecer esta parte de la enseñanza, que Dios a través de Cristo llama a un nacido de nuevo a servirle, y le llama en el don o regalo que le da. Lo hace visible por el Espíritu Santo, y de inmediato este hijo o hija de Dios, en el don que le da o en el llamado que le hace, el hijo o la hija de Dios le sigue o va en pos de aquello que Dios le dijo que hiciera, y lo hace de manera inmediata o sin tardanza. Punto. O sea, no hay, ¿cómo decirle? No se puede hacer nada más. Su servidor cuando Dios me empezaba, o en mis inicios, cuando Él me llamó, tenía, no sé, yo creo que unos 5, 6, 7 días de haber estado en una congregación cristiana en Los Ángeles, California. Y como a esos días, 3, 4, 5 días, 6 máximo, me dijeron: oye, Arturo, vamos a ir al centro de Los Ángeles a dar de comer a todos los que entran, porque a diario entran cientos, miles de ilegales. Entonces me dijeron: vamos a ir a la calle de Los Ángeles, y no recuerdo la otra, el número, pero una se llamaba calle de Los Ángeles, no recuerdo la otra, la 15, no me acuerdo, pero era muy en el centro de Los Ángeles, California. Y después de darles un pan, allá dan mucho pan con crema de cacahuate. Allá a mí no me gustaba, pero pues eso es lo que dan, crema de cacahuate, en vez de mermelada y esas cosas. Y daban la sopa Maruchan, ya había allá. Entonces, después de eso, había alguien que iba de nuestra congregación y les daba un mensaje para nacer de nuevo. Y después orábamos por los enfermos, porque llegaba mucho ilegal enfermo. Y entonces me acuerdo que esa vez tenía, repito, como 5 o 6 días apenas. Entonces el pastor principal me dice: Arturo, vamos a orar por estas personas que vienen enfermas. ¿Cuál cree que fue mi reacción? ¿What? O sea, para empezar, ni me habían enseñado qué era orar, menos por los enfermos. Imagínense, 5 o 6 días.
Y él me quedó viendo y me dijo, ay, no, espérame, pero aprende, me dijo. Pon tu mano sobre vamos a orar. Pues yo solo puse mi mano. Y el pastor oraba. Y yo no sé si sanaban, porque no lo sé, eran ilegales. Nada más llegaban a pedir comida y se iban. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nacemos de nuevo y Dios nos llama, al principio no lo hacemos en perfección, pero ese llamado se va perfeccionando. Eso es algo más que debemos tomar en cuenta. Ese don se va perfeccionando. Conforme va pasando los meses, los días, los años, cada día se hace mejor. Porque como usted está, como se le dije anteriormente, como usted está estudiando la Biblia, está orando, está desarrollando bosquejos, está pidiendo a Dios dirección, ahí se va ensanchando la palabra, ahí se va engrandeciendo la obra del Espíritu Santo. Y es lo que lo va haciendo una persona, un servidor en este caso más bien, un servidor, una servidora apta, capaz, equipada, amueblada, que es la palabra aquí. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Que Dios nos mandó a hacer. Para cerrar esta primera enseñanza, nacidos de nuevo, déjeme decirle lo siguiente. Todo nacido de nuevo, varón o mujer, todo nacido de nuevo, varón o mujer, tiene esta manifestación o lo deja ver. Repito, todo nacido de nuevo tiene esta manifestación o lo deja ver. Que su don o regalo que Dios le da, que su don o regalo que Dios le da, de inmediato lo pone a trabajar. Su don, o regalo que Dios le da, de inmediato lo pone a trabajar. Aún con tus fallas, lo pones a trabajar. No hay quien te detenga. Cuando iniciábamos una célula en la colonia, ya no recuerdo la colonia, ahí en Guadalajara, ahí mi esposa, su servidor, fuimos a servir sin que yo la conociera. Ella llegó por su lado, yo llegué por mi lado, o sea, ni siquiera nos conocíamos. Yo no sabía ni cómo se llamaba ella, ni ella cómo me llamaba. Pero ahí llegué y me dijeron, ¿sabes tocar la guitarra? Pues más o menos. Pues tú vas a dirigir la alabanza. Primero le faltaba sabiduría al que estaba ahí encargado de esa obra, porque si medio sabía tocar guitarra y cantaba con todos los gallos y las gallinas ahí en la garganta, pues no era apto, ¿verdad? Pero él me dijo, pues tú vas a dirigir la alabanza, porque a ver, ¿quién más sabe aquí tocar? No, nadie. Pues tú. Y en aquel entonces, gracias a Dios, hace 30 años, los cantos, los arreglos musicales no son como los de ahora. No, antes era puro re, la, sol, mi, 4 o 5 notas y no, bien fácil, rasgados bien sencillitos. No, hombre, ahora sí, le suda uno la playera para sacar el montón de rítmicas, acordes, etcétera, etcétera. Entonces me aprendí 4 o 5 cantos de ese tiempo. No, pues ahora le dábamos con eso. Y bueno, todos contentos ahí, ¿no? Y resulta que un día llega un señor que ya tenía años en una congregación evangélica. Y entonces cuando me oye tocar, me dice, oye, ¿quién te enseñó a tocar? Le dije, nadie. Me dijo, sí, se nota, ni sabes tocar. Me dice, yo soy concertista de guitarra clásica. Le dije, pues enséñame. No, espérame. Yo fui al, ¿cómo le llaman? Yo fui al conservatorio, dice, y soy guitarrista de música clásica. Le dije, pues a ver cuándo, ¿no? Nos echas la mano aquí. Pues tú sabes, pues yo me hago un lado. Esos son rasgos que también van diciendo de que somos ovejas de Dios. O sea, uno reconoce que no es apto, pues se hace un lado, ¿no? Pues déjale que sea apto. Y llegaba y no agarraba la guitarra y le decía, órale pues. No, tú. Bueno. Y un día, ¿qué crees que me pasó? Me enfermé y yo le hablé al hermano, le dije, ¿sabes qué? No puedo ir, hermano, tengo mucha fiebre. Y me dijo, no te preocupes, le voy a decir a Mario, así se llamaba ese hombre, que él dirija los cantos. Excelente, le dije, ahí está la guitarra en tu casa, no hay problema.
Llego a la siguiente semana, no me acuerdo si la reunión era en los sábados, por la tarde, ya no recuerdo si viernes o sábados. Llego a la siguiente semana y le digo al encargado de la obra, le dije, ¿qué tal estuvo la alabanza? Y me dice, ¿qué crees que pasó? No sé. Pues el disque concertista no pudo tocar ni un canto. No pudo tocar ni un canto. Le dije, pero si le dejé las notas, sí, por más que ponía los dedos y le pegaba la guitarra, no pudo ni un solo canto. Espero darme a entender, sin jactancia, más que la gloria sea para Dios. Ese hombre no era llamado. Ese hombre no era llamado. Al paso de los años nos dimos cuenta que ni era cristiano. Cometió un delito bien grave. Él trasladaba vehículos, no sé si de la Chevrolet, de la Ford, de México a Guadalajara, y un día pues como todo, ¿no? Nos llega nuestro día. Había un retén de policías, ya no me acuerdo cómo se llamaban entonces, la Policía Federal, no me acuerdo, porque han ido cambiando de nombres. Y lo detuvieron porque a la Policía Federal le decían que ese hombre en las llantas traficaba cocaína. Y lo detuvieron y le dijeron, ¿tú traes cocaína? Y él dijo, no. Entonces, mientras son peras y manzanas, trajeron mecánicos, los policías, levantaron el vehículo, quitaron las llantas y las 4 llantas traía cocaína. Y él se fue más de 10 años a Puente Grande. Lo dejé de ver, yo no sabía hasta que lo vi un día delgado. Le dije, ¿qué te pasó, hermano? No te había visto. Me dice, es que me agarraron con cocaína. Pero yo no fui, Arturo. Yo no estoy para juzgar a nadie. Le dije, te creo, hermano, te creo. Yo soy inocente, está bien, te creo. Pero el punto que quise tocar aquí con esta persona es hermanos. Si no somos nacidos de nuevo, en nosotros no hay habilidades. Si yo no soy nacido de nuevo, en nosotros no hay revelaciones. Si nosotros no somos nacidos de nuevo, Dios no nos respalda. Podemos ser acomedidos, podemos hacer las cosas, pero no sale nada bueno. El que no es nacido de nuevo ni tiene revelación, ni tiene respaldo de Dios, ni tiene entendimiento de lo que hace, nada. Créame, solamente un servidor nacido de nuevo o una servidora nacida de nuevo, solamente él o ella están, esta es la palabra en griego, amueblados, porque Dios te amuebla. No eres tú, no soy yo. Nosotros nada más lo que hacemos es ubicar nuestro don, el don que Dios nos dio, y como ya te lo leí en 2 ocasiones anteriores, Cristo es el que nos hace. Y después entra el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí concluimos con esta primera enseñanza, que espero sea de edificación, y en unos 15 minutos, continuamos con la siguiente enseñanza.